en este momento la caravana de migrantes que salió de Tapachula está pasando uno de los puestos de control que el Instituto Nacional había colocado desde hace meses. Hoy los agentes de migración, la Guardia Nacional, no detuvieron a las personas que van rumbo a los Estados Unidos. Al inicio era un promedio de 400, 500 personas. Ahorita estaríamos hablando que esta caravana la está integrando un promedio de 1000 personas de Haití, Colombia, Chile, centroamericanos, hondureños, guatemaltecos. Todos lo único que quieren es pasar y libertad, es lo que ellos dicen. Así que han pasado el primer puesto de control migratorio de Viva México y siguen su camino. Podemos ver a niños, mujeres, hombres de todas las edades. Aquí, este es el tema que se está viviendo el día de hoy y todos ellos lo único que quieren es salir de Tapachula.